términos políticos, ideológicos, esto que anunció ayer el vocero Manuel Adorni forma parte de la agenda de los libertarios. Ahora bien, lo que no se ve es cuáles serán los efectos prácticos en términos de ahorro y en términos de que se pueda concretar o a cuánta gente va a afectar. Pero primero vamos a escuchar lo que dijo el vocero presidencial y después vamos a ir analizando los efectos reales que va a tener y la cantidad de leyes que va a haber que modificar para restringir algunos beneficios a los extranjeros. Vean. En primer lugar, contarles que el gobierno nacional va a impulsar una serie de modificaciones en el régimen migratorio. El objetivo de las medidas es avanzar, por supuesto, como en todas las medidas que tomamos, hacia un país ordenado y en este caso que cuide sus fronteras y proteja a los ciudadanos argentinos. Se va a disponer que las universidades nacionales puedan cobrar aranceles a los estudiantes extranjeros no residentes. Hoy uno de cada 3 estudiantes de medicina es precisamente extranjero. En segundo lugar, vamos a disponer en este cambio en el régimen migratorio el fin de la gratuidad de la atención médica para extranjeros tal como la conocemos hasta ahora. Los organismos nacionales, provinciales o municipales competentes en materia de salud van a determinar las condiciones de acceso al sistema de salud, incluyendo la posibilidad de cobrar el servicio a los extranjeros que no residan en el país. Nos despedimos de los famosos tours sanitarios que eran son tan conocidos en la República Argentina. Bueno, lo interesante del anuncio de Adorni, que si ustedes lo escuchan bien, dicen pueden, podrán, porque está hablando de cosas que no están bajo potestad del Estado Nacional. O sea, es un anuncio que uno puede decir es el anuncio diario que hace el gobierno sobre determinadas cosas que después al final de camino se comprueba que ni estaba en su órbita, ni se podía hacer o que no va a tener grandes efectos. Y uno puede decir, incluso si se pone en esta cuestión del debate de las agendas, mientras que por un lado hay mucha bronca por la restricción y la baja de los descuentos de los medicamentos al PAMI, hacen este anuncio que cuando uno lo trata de analizar ve que es como endeble. ¿Por qué les digo esto? Primero, las universidades nacionales dicen podrán, para que las universidades nacionales puedan cobrar aranceles. Entonces ahí empieza a haber alguna serie de peros. Primero, las universidades nacionales son autónomas. Segundo, los rectores de las universidades nacionales que se reúnen en el Consejo Interuniversitario Nacional han sacado la estadística y saben que solamente el 5% de todos los estudiantes que hay en la Argentina son extranjeros. De ese 5%, solamente el 1% son no residentes, o sea, el otro 4% tienen DNI. Esto lo contaba ayer el rector de la Universidad Nacional de Rosario. Dice, la verdad, es el 5% nomás, y solamente el 1% no tiene DNI, que esta es la cuestión para no ser residente. Entonces, ese 1%, ¿por qué no tiene DNI? Porque las universidades te obligan a tener DNI si querés seguir cursando, te obligan a tener la residencia en la Argentina, y se tarda un año. Entonces te dicen, bueno, ok, usted puede empezar a estudiar aquí en una universidad nacional, pero dentro de un año tiene que normalizar su situación teniendo un DNI. Y la verdad hay que decir que lo que en todo caso habría que modificar es la facilidad con la cual en la Argentina se le da la residencia a los extranjeros, cosa de la cual Adorni no habló. Entonces, las universidades son nacionales, son autónomas y el porcentaje de no residentes es escaso y provisorio. Segundo, los hospitales. El Estado Nacional un día dice, hay que deshacerse de los hospitales, hay 8 hospitales nacionales, se los vamos a transferir a la provincia porque son muy onerosos. El Garrahan, el Posadas, los hospitales del Bicentenario, el Hospital El Cruce, todo eso se va a ir a las provincias. Entonces, lo que sí sabemos es que el sistema sanitario depende de las provincias y algunas provincias están cobrando ya aranceles y lo han hecho con mucha efectividad, les ha bajado la cantidad de consultas, Salta, Jujuy, Neuquén en algunos casos, pero otros, como la provincia de Buenos Aires, ayer dijeron, no, nosotros vamos a seguir dándole atención a todos. ¿Qué quiero decir?
el anuncio era como difuso. Enseguida, esto en cuanto a universidades y hospitales, enseguida vamos a ir con la cuestión de seguridad, que ahí puede ser que sea más interesante. Pero, ¿por qué hace el gobierno estas cosas? Sí, lo que dicen en Casa Rosada es que en realidad lo que anunció Adorni es que van a enviar un proyecto de ley al Congreso que no sabemos ni si se va a tratar en extraordinarias porque a esta hora están poniendo en duda en Casa Rosada que vaya a haber sesiones extraordinarias. En el sistema del CBC. ciclo básico común. Pero, por ejemplo, en la Universidad de La Plata hay algunas facultades como medicina que toman examen de ingreso. Claro, como la de Córdoba también, la UNC. Por eso son diferentes, forma parte de la autonomía universitaria. Que tanto le molesta al gobierno nacional, ¿no? Bueno, porque también las quiere auditar. Bueno, lo que decían desde la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA es que no hay alumnos en condición de no residentes. Claro. O sea, como Que, mucho, entre bueno... paréntesis, ¿vieron que tanto jodieron con que había que auditar a las universidades? No se conoció todavía nada. No se conoció nada. Se suponía que no se dejan auditar, no se conoció nada, ninguna irregularidad. Bueno, lo que dicen es que cualquier estudiante que venga tiene que tener residencia y que de hecho los estudiantes extranjeros representan solo el 4,1% de todos los estudiantes universitarios del país. O sea, es un número que en términos de presupuesto no es significativo. Y por otro lado, esos jóvenes o personas que están estudiando en la Argentina, en las universidades públicas, son personas que viven acá, que pagan los impuestos, que pagan el IVA cuando compran alimentos. O sea, no tiene sentido, no tiene lógica lo que está diciendo el gobierno. Es una agenda discursiva. Es una agenda ideológica. Sí. Es una agenda ideológica. Diferente, y ahí sí me parece más interesante, la cuestión de ampliar el espectro de delitos que van a permitir una deportación inmediata. Por ejemplo, los delitos en flagrancia. Nosotros hemos contado cantidad de veces que hay, no sé, encuentran punguista chileno, copia llave colombiano, tipos que rompen bandas de uruguayos que hacen boqueteros, otros como una banda de chilenos que rompieron a mazazos un cajero automático en la ciudad de La Plata, en un Credicop. Esas bandas, si las encuentran en flagrancia, las encuentran rápidamente, en lugar de ir a un juicio y que como no tienen antecedentes acá, los tengan que dejar en libertad hasta tanto se haga el juicio y mientras tanto puedan seguir robando, los puedan deportar rápidamente. También habría que garantizar que después no puedan volver a entrar, porque han deportado cantidad de narcos peruanos, por ejemplo, de la 31, de la 1114, que después aparecieron acá regenteando otra vez el negocio. Sí, y bueno, con respecto a la salud, que es otro tema, porque esta reforma migratoria que quieren hacer, que van a enviar al Congreso, tiene distintos puntos: el educativo, el de salud, el de seguridad, y bueno, cuando decimos del de salud, lo que quieren hacer es restringir justamente quiénes se pueden atender en los hospitales públicos, y como vos decías, Rolando, hay 4 provincias que ya lo hicieron, son Salta, Jujuy, Santa Cruz y también la provincia de Mendoza. En general son provincias que tienen frontera y que por eso tratan de poner algunos tratamientos, los arancelan. Y además que hay que decir que los aranceles son baratos comparado con lo que es la medicina privada, claro, pero aún así bajó la cantidad de consultas. Pero vamos a volver a la cuestión educativa. Tengo en línea telefónica a Guillermo Durán, es decano de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires. Durán Graña le habla, buen día, ¿me escucha? Sí, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Gracias Guillermo? por el llamado. A ver, ¿cuántos extranjeros tienen ustedes? Entre un 4 y un 5% en nuestra facultad. ¿Y cuántos son no residentes? No, todos son residentes, si no, no pueden estudiar en la Universidad de Porque Buenos hasta Aires. donde yo había entendido es un requisito ser residente. Por supuesto, así es. La Universidad de Buenos Aires, primero, cuando el extranjero se anota, puede hacerlo con su documento extranjero mientras está gestionando la residencia. La Universidad de Buenos Aires a los pocos meses te exige el DNI de argentino como extranjero para poder definitivamente aceptar tu inscripción. Por lo tanto, todos son residentes. Ahora, ¿yo me equivoco o esto ya no se dijo a principio de año? Sí, ya se dijo, pero es una cortina de humo, claramente, para no discutir las cosas realmente importantes. Me da la sensación, Dios, esa es una impresión como ciudadano, no como decano, que cuando se dieron cuenta de el problema que les generaba lo que se había conocido sobre los jubilados y los medicamentos, tuvieron que meter una cortina de humo. En este caso metieron los extranjeros en las universidades, que es un absurdo, que no es practicable. La ley de educación superior define la gratuidad de los estudios superiores para todos los estudiantes de las universidades públicas, inclusive quienes son extranjeros residentes. No hay mucho para discutir sobre eso. Sí, además, si quieren modificar la ley de educación superior, bueno, tendrán que hacerlo
tratarlo a través del Congreso y plantear estas cosas en una modificatoria de la ley en el Congreso. En el anuncio de Adorni dice podrán, porque también hay que respetar las autonomías universitarias y si no me equivoco, incluso tratados del Mercosur firmados sobre educación. No, pero además el podrán es falso, no se le puede cobrar a los estudiantes de grado. Lo que sí puede haber es aportes voluntarios, hay cooperadoras en universidades. Forzar a cobrarle, ya sea a un argentino nativo o a un residente extranjero en los estudios de grado, no se puede por la Ley de Educación Superior, así que incluso es falso el podrán. Sí, les agrego un dato de color de ayer en los pasillos de Casa Rosada. Muchos ni siquiera sabían de este anuncio, Adorni, que iba a hacer este anuncio. Quienes están, quienes están trabajando en la redacción de esta ley, ni siquiera estaban al tanto de que iba a salir a anunciar esto. Así que en línea con lo que vas diciendo vos... Un globo ensayo que después se pinchará, digamos. La verdad que sí. Sí, por supuesto. Sí. Digo, ¿se acuerdan lo de los vouchers educativos? Sí. Bueno, eso no se aplicó nunca. Dijeron que lo iban a hacer y no se aplicó nunca. En algún momento intentaron hacerlo con colegios parroquiales, pero en la práctica no pasó nunca. Suele pasar como que dejan un mensaje, por ahí queda incorporado en alguna gente, pero después en la práctica no pasa nada. Sí, es un mensaje de una agenda más bien ideológica, pero después no se traduce a la práctica. Sí, por supuesto, y impracticable, pero que endulza los oídos de alguna gente que los apoya. Le agradecemos mucho el contacto. Por favor, a disposición para cuando quieran. Hasta luego. En la provincia de Buenos Aires, en cambio, por eso yo les decía, la cuestión sanitaria, esto hablamos de las universidades, volvemos a la cuestión sanitaria, a los hospitales. Algunas provincias, Salta, Jujuy, han empezado a arancelar, no son aranceles caros, pero les bajó drásticamente la cantidad de consultas, sobre todo la cantidad de partos. En ciudades como Humahuaca había mucha gente que cruzaba de Bolivia a tener sus pibes de este lado porque los partos eran más baratos y más seguros de lo que podía pasar en algunos lugares de Bolivia. Esto funcionó en algunas provincias porque es potestad de las provincias arancelar o no los servicios hospitalarios. En la provincia de Buenos Aires se dijo ayer, el ministro de Salud, Nicolás Kreplak, sí. Dijo, las medidas que anuncia el gobierno nacional carecen de conocimiento del funcionamiento del sistema y solo buscan provocar, generar odio y resentimiento. Ayer estuvimos con las y los ministros de Salud de todo el país y nunca se planteó una situación ni similar a la anunciada. ¿Por qué? Porque se reunió el Consejo Federal de Salud, que es, a que se acuerdan, aquello que funcionaba en la pandemia, se juntaban todos los ministros de salud de las provincias, con el ministro de Salud Nacional y hablaban. La verdad es que el Ministerio de Salud es casi una cáscara vacía a nivel nacional porque la salud está delegada a las provincias desde los años 90. No cuenten con la provincia de Buenos Aires, donde la atención es gratuita en todo el territorio. Esto dijo, ¿por qué? Porque la salud es una cuestión provincial, lo mismo que la seguridad, es una cuestión provincial. Depende de las provincias, donde efectivamente hay ministerios a nivel nacional, pero esos ministerios pueden, en el caso de la seguridad, manejar cuestiones federales. En el caso de la salud pueden coordinar y además en el caso de este gobierno se quieren sacar de encima los hospitales. Respecto de la seguridad, sí, va a haber un endurecimiento y eso sí puede ser más interesante, pero otra vez, los tribunales son provinciales. Va a haber que ver cómo funciona esto en cada una de las provincias y como cuánto es la cuestión de la flagrancia para facilitar las deportaciones. Y el que no le está pasando bien